Este libro, ¿verdad? Quiero hablarles primero del libro de Hebreos, algo para que usted pueda entender los que no conocen. El libro de Hebreos es un libro que está en el Nuevo Testamento y es un libro que no tiene, no tiene escritor. Los libros de la Biblia, no se sabe, es anónimo el escritor. Los libros de la Biblia los escribieron hombres, pero creemos que fueron hombres inspirados por Dios. Por eso en la Biblia no hay errores, no hay nada que diga la Biblia que usted pueda ver un error, nadie se va a encontrar. Hay aparentes errores, pero un error, lo que dice la Biblia, usted lo puede creer, hay nada fallado de lo que dice a través de los cientos y miles de años que está escrita la palabra de Dios. Lo otro que tiene es que es un libro que es para el mundo entero. Toda persona, en toda nación, en toda lengua, en toda cultura, puede entender la palabra de Dios. Ningún otro libro tiene eso, ¿verdad? Ningún otro libro, ni en África, ni en China, ni nada. Es en una parte, ahí, en los libros anglosajones, de la escritura. Nadie puede pensar cómo llega a todas las culturas. Sirve para todas las culturas y sirve para todos los tiempos, ¿verdad? Desde tiempos antiguos hasta hoy. Parece un libro escrito ayer, hoy mismo para cada uno de nosotros. Ningún otro libro tiene esa característica. Ahora no estamos hablando de la Biblia, vamos a hablar del libro de Hebreos. El libro de Hebreos es un libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que algunos pensaban antes que lo había escrito Pablo, yo también, y había Biblias antiguas que decían la carta del apóstol Pablo a los hebreos. Pero después, profundizando en la escritura, a partir de todos los estudiosos, no fue Pablo. Se piensa que no fue Pablo el que lo escribió por muchas razones. El libro de Hebreos está escrito en un hebreo, en un griego muy especial. El apóstol Pablo escribía en un griego koiné, un griego popular. Y el libro de Hebreos tiene un griego que es de altura, a los que traducen la Biblia y demás, el libro de Hebreos tiene palabras rebuscadas, como si usted supiera inglés. Sabe que hay palabras que las habla todo el mundo, pero hay palabras que son de lo que hay. Y el libro de Hebreos tiene esa característica, ¿no? Aparte de que cuenta experiencia, hay una parte ahí en el versículo del capítulo 3, yo creo, cuando dice que la palabra la recibieron por los que oyeron. El apóstol Pablo la recibió directo del Señor. Y hay muchas cosas ahí. Es un libro, el libro de Hebreos tiene la característica que habla del Antiguo Testamento. Para usted entender el libro de Hebreos, tiene que conocer del Antiguo Testamento. Y sobre todo, es un libro que compara todo el culto del Antiguo Testamento con Jesucristo. Se llama el libro de los superlativos, el libro se llama así la carta a los hebreos porque está hecho para hablarle a hebreos, a judíos. Está escrito para hablarle a los judíos, predicarle a los judíos, ¿verdad? Entonces, los gentiles, muchas veces muchos de nosotros, y si no se ha leído el Antiguo Testamento, usted el libro de Hebreos no va a entender nada, lo va a leer, no va a entender nada. Ahora, el libro de Hebreos es un libro extraordinario, maravilloso, precioso, ¿verdad? Y algunos a veces buscan algunos versículos y algunas cosas, y por ejemplo, para hablar de la caída de la gracia, que se puede perder la salvación, porque el libro de Hebreos le está escribiendo a personas que eran hebreas, que eran israelitas, y tal vez algunos que empezaron el Señor y miraron atrás. Y entonces, habría que ver, profundizar mucho el libro de Hebreos, un libro maravilloso. Casi lo que más conoce la gente del libro de Hebreos es el capítulo 11, lo que más se conoce, ¿verdad? Porque es el que define la fe. Hebreos 11.1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y leemos Hebreos, todo menciona todo el Antiguo Testamento de Hebreos. A mí me gusta mucho Hebreos 11.6, creo que es 11.5, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿De quién? De los que le gustan. Ahora, el libro de Hebreos es un libro de superlativos, se llama así. Cada libro de la Biblia tiene características básicas, usa palabras que son claves, palabras clave. Cada libro de la Biblia tiene una palabra que es una palabra clave, la que se busca allí es clave. Por ejemplo, en el libro de Romanos está la palabra justicia, o justo, o justificado, en el libro de Romanos. En el libro de Eclesiastés, por ejemplo, cuando usted lee, en el libro de Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Todo es vanidad. Entonces, tiene palabras clave que se repiten muchas veces, aunque el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, no es la clave, sino que dice debajo del sol. El libro de Eclesiastés, por ejemplo, en la Biblia, es un libro pesimista, el libro más pesimista que hay,
porque habla de qué vale hacer esto y de qué vale lo otro, y el hombre de todas maneras, con mucho, a la larga muere, y cuando muere no tiene nada, y mejor es un abortivo que uno que vivió 100 años y tuvo no sé cuánta riqueza y no disfrutó de lo que tenía. Y bueno, cuando usted lo lee, pero todo dice debajo del sol o debajo del cielo, esa es la frase. Y así cada libro, el libro dejó la integridad y cada libro de la Biblia tiene. Ahora, en el libro de Hebreos son los superlativos. Superlativos son las palabras en español que dice mejor, más, mayor, y varias palabras que usa que está por encima. Y este libro nos habla de que hay algo mayor que la ley. Y yo a veces pensando en la ley, en todo, a veces, hoy en día hay muchos cristianos volviendo a la ley, o sea, no cristianos, personas que no han conocido al Señor y les gusta que le pongan, ¿verdad?, condiciones, características, y está la ley. Y oímos de personas buscando del judaísmo, y personas, y te dicen, bueno, ¿cómo pueden todavía intentarse en la ley? Tenemos un libro en la Biblia, el libro de Gálatas, que es un libro fuerte contra la ley, ¿verdad? Porque el libro de Gálatas, el apóstol Pablo usa las dos mujeres que tuvo Abraham para hablar de la gracia y hablar de la ley. Y entonces nos habla Pablo, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, el libro de Hebreos lo presenta de una manera. Lo que quiero compartirles en esta mañana es pensando en la ley. Hacía falta algo en la ley y hacía falta un sacerdote o un sumo sacerdote o el sumo sacerdote. Hoy vamos a hablar algo de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, explicarle algo del sacerdocio hebreo. Para acercarse a Dios en el tiempo antiguo y en cualquier religión, usted necesita un sacerdote. La manera de acercarse a Dios en cualquier religión, tiene que haber un líder religioso que se llama sacerdote. Y ahí viene la palabra sacerdote. Por eso es una palabra que nosotros hoy, para llamar a un líder cristiano, no le llamamos sacerdote. Hay iglesias donde sí todavía siguen habiendo sacerdotes. En las religiones oscurantistas, o sea, en el espiritismo, en la brujería y en todo lo que hay, ¿existen sacerdotes o no existen sacerdotes? También hay sacerdotes. Yo esta semana conocí a un sacerdote de IFA, ¿verdad?, para buscar medicamentos, y me dijo, yo soy sacerdote. Y bueno, estaba celebrando los años de sacerdote, me llamó la atención, porque yo dije, oye, lo que siempre he creído, ¿verdad?, muy agradable el hombre, pero lleno de enfermedades y de problemas. Y entonces era sacerdote y cumplí años de sacerdocio, me dijo. Hoy estoy cumpliendo años de sacerdocio. Y quería comprar 2 gallinas, pero no he podido sacar el dinero. Mi hijo me mandó 10,000 pesos y no tenemos por dónde sacar el dinero para comprarme 2 gallinas, que están caras, por cierto. Me van a costar 3,000 y pico de pesos cada gallina. Y yo digo, bueno, se las cobran caro ahí, pero las compran y las sacrifican, buscando acercarse ¿a quién? A Dios. Creen que hay que hacerlo y lo hacen. Yo quiero hablar eso de la cercanía de Dios a través del sacerdote, ¿verdad? Si no hay sacerdote, usted no se puede acercar a Dios. Y Dios instituyó en todo el Antiguo Testamento. Por eso si usted se lee el libro de Éxodo, de Levítico, yo recuerdo cuando yo era jovencito, ¿verdad?, casi adolescente o joven, y yo llegaba al libro de Levítico. Cuando llegaba ahí, yo me saltaba esa parte, porque yo decía el libro de Levítico, Éxodo y Levítico, y número, sobre todo número. Cuando yo leía tenía que hacer esto, la cortina tenía que ser así, y la mesa tal, tenía que tener esta madera. Me saltaba eso la vida. Cuando crecí en el Señor, ¿verdad?, es maravilloso, porque aprendí algo. A Dios no le gustan las cosas así como nosotros hacemos. Dios tiene su gusto y sus detalles y su medida. Le dice, es así, tal color, de tal piel, de tal animal. Porque a veces nosotros damos a Dios cualquier cosa, lo que me da la gana. Voy a ofrecer, a veces la gente dice, una canción para Dios. Meten ahí una canción que no sé si le gustará a Dios o no le gustará. Porque tiene sus parámetros y sus cosas, el Espíritu Santo. Y ahí está, cuando usted lo lee en la Biblia, entonces aprendí, ¿verdad? Si lo hace de otra manera, a Dios no le agrada. Nosotros hoy, hermanos, ni siquiera buscamos la escritura para saber cómo le agrada a Dios. Ni siquiera sabemos. Vivimos una vida cristiana como a mí me da la gana. No conocemos ni siquiera de la escritura ni la palabra para saber qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Por eso usted se encuentra con muchas cosas, ¿verdad?, en el mundo cristiano por ignorancia de qué cosa, de la escritura. Ahora, el sacerdote
tenía que conocer la ley. Y hacía falta un sacerdote. Y era la única manera en que usted podía acercarse a Dios. Y ahí está el Antiguo Testamento. Si usted quería acercarse a Dios, tenía que ir al lugar de culto, ver al sacerdote y llevarle la ofrenda a quién. Usted llevaba la ofrenda o lo que tenía que... Y eran varias ofrendas, no se crea que era una ofrenda sola. Había muchos tipos de ofrendas que no tenía nada que ver con el diezmo. A veces los hermanos confunden ofrenda con diezmo. Y dicen, cuando doy el diezmo y ofrenda. La gente piensa que la ofrenda es todo lo que está por abajo del diezmo. Como no doy el diezmo, doy una ofrenda. Y esa es una ofrenda, 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, una ofrenda. No, la ofrenda es olor agradable a Dios. Era lo que iba por encima del diezmo. En el diezmo usted no podía fallar. Ahora las ofrendas, si pecaba, era. Si acción de gracia, era. Si nació un hijo, según fuera. Hay muchas ofrendas. La ofrenda de sal, la ofrenda de esto, la ofrenda de aquello. Llevaban las ofrendas delante de Dios. Muchas ofrendas. Hoy no estamos hablando de las ofrendas. Ni yo me las sé todas, porque no he estudiado. Porque nosotros tenemos una sola ofrenda. Y de eso voy a hablar también. Hablo del pasaje de hoy, ¿verdad? Pero usted tenía que ir con una ofrenda. De hecho decía, ¿verdad? Ahí en la Biblia, nadie puede venir con las manos vacías. Usted no podía ir a un culto allí del Antiguo Testamento con las manos vacías a Dios. Algo tenía que llevar. Por eso había ofrenda para la gente que tenía dinero y para la gente que era pobre. Si era muy pobre, un par de tórtolas y palominos. Por eso cuando María y José llevaron la ofrenda de Jesús, cuando llevaron al niño al templo, lo presentaron, ¿se acuerdan? Llevaron una ofrenda. ¿Llevaron una ofrenda de qué? De ricos o de pobres. Llevaron una ofrenda de pobres, ¿verdad? Eran pobres, pero llevaron una ofrenda. Y nosotros hoy venimos y tal vez pensamos la ofrenda que estamos dando, ¿verdad? Es nuestro dinero. Y el dinero hoy en día no es como una ofrenda. La ofrenda es tu vida, ¿verdad? Tu corazón. Si no, Dios no le sirve nada de eso. Por eso empezó a enseñar Jesús sobre la ofrenda. ¿Y quién daba más? ¿Y quién daba menos? Porque a veces pensamos que damos una buena ofrenda y pensamos que con eso está. La mayor ofrenda que se ha dado en el cielo fue la de la vida pobre. Porque dio todo lo que tenía, dice la Biblia. De su pobreza, todo lo que tenía. No se quedó con un centavo. Yo no sé si usted ha vaciado alguna vez la cartera delante del Señor, ¿verdad? Después del pan. Porque ¿qué nos ha dado Dios? O usted ha ido a sacar, ¿verdad? Le salió un billete de $100 para tapar. Lo cuento porque realmente la experiencia. Usted dice, ¿lo da Dios o no lo da Dios? Eso es lo que estaba pensando. Claro. Estaba pensando que eran 100 pesos. Un día lo hice. Estamos pensando en viajar en todo. Eso es increíble, ¿verdad? Ahora, no es eso, si no hay de corazón. Es la persona que usted ama que le doy. Vamos al sacerdote. ¿Cuál es su sacerdote? En el tiempo del Antiguo Testamento ahí estaba Elí y sus hijos. Los hijos de Elí eran ladrones, se robaban las ofrendas, hacían de todo. Pero lo importante es que usted con Dios lo que hace. Vamos a lo que dice, a ver qué tipo de ofrenda necesitamos, qué tipo de sacerdote necesitamos hoy nosotros. Porque yo estaba pensando, los que siguen a la ley debían buscar un sacerdote. Hoy hay iglesias que practican la ley, siguen la ley, guardan el sábado, guardan esto. Y yo digo, ¿quién es el sacerdote de ellos? Porque necesitarían también, conforme a la ley, un sacerdote, ¿verdad? A no ser que digan Cristo es mi sacerdote, pero si Cristo es su sacerdote, entonces habría que ver las cosas. Y en el libro de Hebreos, vamos a ver capítulo 7, versículo 11. Voy a ir por parte, hermano. Nos enseña varias cosas a nosotros. Primero dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley se recibió bajo el sacerdocio levítico. Dice, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió el pueblo la ley, la pregunta es esta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón?
Le digo que tiene que conocer el Antiguo Testamento para conocer a Melquisedec, para conocer a Aarón y para conocer Levítico, el sacerdocio levítico. Entonces, yo venía pensando, ¿verdad? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, los que la practican debían seguirla practicando según el sacerdocio levítico, porque la ley según el sacerdocio levítico. ¿Y por qué el sacerdocio levítico? Dios escogió sus sacerdotes. Los sacerdotes no los ponía el pueblo, ni los ponía Moisés. Dios buscó para los sacerdotes, dijo, entre los primogénitos serán sacerdotes. Pero Dios escogió una tribu para no escoger primogénitos y dijo, la tribu de Leví van a ser los sacerdotes. Para ser sumo sacerdote, para ser sacerdote, para ser portero del templo, para encender las lámparas del templo, para barrer el templo, para estar todo el día en el templo, ¿qué tenía que ser? De la tribu de Leví. Hay pecados en la Biblia, pecados que pagaron con la muerte y con la lepra, de personas que quisieron ser sacerdotes, se constituyeron en sacerdotes y no eran de la tribu de Leví, y el juicio de Dios vino sobre ellos. Sobre todo allí en el libro de Jueces, que estaba en crisis Israel, donde dice, ¿verdad? La palabra clave del libro de Jueces es, cada uno hacía, la frase clave, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso usted lo encuentra en el libro de Jueces muchas veces. Había una anarquía en Israel total, y cada uno hacía, el pueblo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y algunos habían constituido sacerdotes a personas que no eran de Leví. Trajo consecuencias. Toda la Biblia está, porque tenía que ser de la tribu de Leví. No importa quién fuera, tenía que ser de la tribu de Leví. Si no era de la tribu de Leví, no podía participar en nada. Así que para ser primero sacerdote, y entre los sacerdotes, Dios constituyó uno que se llama el sumo sacerdote. ¿Qué cosa significa el sumo? El mayor, el más alto. Hoy en la Iglesia Católica, que hay sacerdotes, está el sumo pontífice. ¿Quién es el sumo pontífice? El Papa. Parece que es de Cristo, pero es conforme a la ley, porque vamos a ver lo que dice. Es la ley de los hombres, la forma de los hombres. Y es un hombre. Vamos a ver lo que dice de un hombre. Eran sacerdotes, eran hombres, pero eran hombres constituidos, separados. ¿Por quién? Por Dios. No que eran buenos, a veces no eran tal vez ni santos. Bueno, Dios se lo llevaba cuando no eran santos. Como la familia de Leví, a veces la desapareció. Tuvo hombres grandes como Samuel, sacerdote, como Samuel. Y como el tiempo hay Joaida, hay otros sacerdotes grandes, pero los que sirvieron a David en el tiempo de David. Ahora bien, dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que tremendo nos habla la Biblia para hacernos pensar, porque bajo él recibió el pueblo la ley, la pregunta es, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? ¿Según el orden de quién? De Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Bueno, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec, del cual habla mucho el libro de Hebreos, es un personaje incógnito ahí en la escritura que aparece cuando Abraham ofreció los diezmos. Los primeros diezmos que se dieron, que fue lo de Abraham, y a quien le entregó todo lo que iba a dar al Señor, se lo dio a Melquisedec. Dice la Biblia que es un personaje, cuando habla de Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre, sin nada. ¿Quién sería? Era Cristo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se llama Melquisedec. El nombre Melquisedec tiene algo misterioso, un personaje que aparece para revelar. Yo aprendí algo de la revelación de Dios en el seminario, y no es mentira que es así. La revelación de Dios, o sea, cuando Dios se revela, cuando se da a conocer, ya la palabra revelación, al rato hablo de ella, porque ya no se ve, pero yo siempre digo, cuando se tiraban las fotos con cámara, ¿se acuerdan? Una camarita, había que llevarla después ¿a dónde? A revelar. Era un lugar, un laboratorio, donde las meten en un líquido y
Y eso que ahí no se ve nada, ¿verdad? El cartón no se ve nada. ¿Qué empieza? Empieza a salir una imagen. Borrosa, borrosa primero, hasta que después sale en color y como según la calidad del material salía la imagen. Todavía hay fotos de ese, no sé si usted tiene fotos de ese. Yo tengo una gaveta por ahí llena de fotos de esas, de todos lados. Ya no se guardan ni fotos siquiera. Ahora se guarda el celular, cuando se le pierde el celular, se le muere el celular, se acabó la historia suya completa. Así va a quedar la gente, ¿verdad? Pero bueno, se revelaba y se iba dando a conocer poco a poco. La revelación nunca es ya. Por eso alguien que empieza en la fe, a veces usted quiere que sea un cristiano maduro. No, hay cosas que va a ir conociendo poco a poco, porque así lo hace Dios. Todo lo que nace rápido, rápido se muere. Todo lo que se quiere rápido, rápido se pierde. El plan de Dios es poco a poco. Va revelando, va revelando, va revelando y te va a conocer. Y ahí vino Melquisedec, una revelación, se le llama así, una revelación de Cristo, un prototipo de lo que sería Cristo. Un sacerdote que aparece allí y nunca vuelve a aparecer. Aparece y desaparece, pero sin genealogía, sin persona. No se sabe nada de él. Y entonces dice que Cristo fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y Aarón era de la tribu. ¿De cuál tribu era Aarón? De Leví. ¿Y Moisés de qué tribu era? De Leví. Y cada vez que usted vea un sacerdote o sumo sacerdote, era de la tribu de Leví. Los sacerdotes que condenaron a Cristo y lo crucificaron, y el sumo sacerdote y todos los que estaban, ¿de qué tribu eran? De la tribu de Leví. Para los judíos muy importante la tribu de la cual usted es. 12 tribus, todavía sigue. Pero la tribu, y ahora nosotros aquí con el asunto de los españoles, a algunos les ha interesado, ¿verdad? Algo de la genealogía, porque es algo que a la gente no le importa. A nosotros los occidentales, a veces la gente no se sabe ni quién fue el bisabuelo. Yo se le preguntaba, ¿cómo se llamaba tu bisabuelo, tu bisabuela? La gente no sabe, hasta el abuelo sí lo conocieron, pero algunas personas no se saben ni el nombre de los abuelos. Y los apellidos menos. Y si es bisabuelo, tatarabuelo, menos de menos, porque no nos interesa. Para los judíos es diferente. Y para Cristo es diferente. Y para donde salimos nosotros tiene mucha importancia. Ahora bien, voy a la palabra. Dice el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, oiga bien, dice ahí en la palabra de Dios en hebreo, cambiado el sacerdocio, necesario es. Cuando la Biblia dice necesario es, y cuando Jesús dijo necesario es, de otra manera no puede ser. Necesario es que haya también cambio de qué cosa. De ley. Yo digo, los que siguen practicando la ley del Antiguo Testamento no pueden cambiar de sacerdote. Tienen que quedarse con el sacerdocio de hoy, con el sacerdocio de otra. Nosotros cambiamos de sacerdote y cambiamos de ley. No que hemos despreciado la ley del Antiguo Testamento. Oiga bien, hay que tener mucho cuidado con algunos que a veces dicen, no, la ley del Antiguo Testamento. No, la ley de Dios es, yo siempre digo el Antiguo Testamento, es tan perfecta, tan justa, tan buena y tan eso, que no hay un solo hombre que la pueda cumplir. Por eso dice Santiago, el que cumple toda la ley y ofende en un punto, ¿es así con la ley o no es así? ¿Se hace culpable de qué? De todo. Usted tal vez maneja y respeta todas las leyes, maneja, pero se lleva un parecito en cualquier lado, donde no pasa nada, se lleva el par, se convierte ya transgresor de la ley. Entonces, no hay hombre que haga el bien, nunca peca. Usted va a estar transgrediendo la ley. Por eso, cada vez que transgredía la ley, ¿qué tenía que hacer? Coger una ofrenda e irse ahí al sacerdote y pedir perdón. Tenía que hacerlo. Era lo que estaba instituido. Usted había ofrenda según el pecado que usted tuviera. Usted lo llevaba y entonces quedaba perdonado. ¿Quedaba perdonado o no quedaba perdonado? Quedaba perdonado, pero lo que había establecido Dios. Ya usted se iba para su casa tranquilo, porque usted ofreció la ofrenda por su pecado. La ofrenda no podía ser cualquiera. Está la ofrenda del Cordero, que esa es la más grande que hay, la de la Pascua, ¿verdad? Cuando tenían que ofrecerla, y no era cualquier cordero, tenía que tener una edad, tenía que tener perfección, tenía que ser, hay muchas características, porque a veces nosotros a Dios, ese fue el problema de Caín, que trajo a Dios cualquier cosa. Muchos piensan que la vida cristiana es así, cualquier cosa. Dios con cualquier cosa está contento, lo que yo le doy ya con eso, él ya, con eso tiene.
Yo no sé qué pensamos de Dios. Cuando es el que nos ha dado todo, nos hizo todo lo que tenemos. ¿De quién es? David lo sabía. De lo recibido de tu mano, oramos al Señor, ¿qué no podemos darle a Dios? A veces uno tiene a Dios por lo último, ¿verdad? Si me sobra tiempo, voy a la iglesia, si me sobra tiempo, toda la gente va a decir, sobra. Es un Dios de sobra lo que tiene. Cuando lo primero debe ser tiempo, lo primero es el Señor. Amén. Y si sobra tiempo, hago todo lo otro después. Él me da la vida, ¿no? Nos acordamos de Dios cuando nos enfermamos, entonces ahora un cáncer, una cama. Ay, yo quisiera estar en la iglesia todos los días. Ay, ahora que está mal, ¿verdad? Cuando estaba bien, que estaba corriendo por ahí haciendo muchas cosas. El tiempo, la vida, todo es de Dios. Entonces dice aquí en el libro de Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió a la ¿qué tribu era Cristo? Dice aquí el versículo 14, lo explica, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. La tribu de Judá tenía que ver algo con el sacerdocio, nada, no tenían que aprender nada del sacerdocio, ni estudiarse nada. La tribu de Leví, para ellos se escribió el libro de Levítico. El libro de Levítico, que nosotros a veces lo vemos ahí contando, estaba hecho para los sacerdotes de la tribu de Leví. Tenían que saberse el libro de Levítico de memoria, por eso se llama Levítico. Leyes para la tribu de Leví. Todo lo que eran sacerdotes, las ofrendas, los olores, el altar, todo lo que tenían que hacer. ¿Usted quiere saber de la tribu de Levítico? En el libro Levítico y en el libro de Números, pero sobre todo Levítico, aparece todo. Para el Señor Jesús de la tribu de Judá. Yo hablaba con alguien alguna vez, ¿verdad? Que ponían cómo hace Dios las cosas, porque Cristo vino, parte humana y parte divina. Fue por parte de María, la parte humana, y por parte de Dios, el Espíritu Santo, la parte divina. Ahora Jesús no es mitad Dios y mitad hombre. Jesús es el Cristo que nosotros adoramos, 100% Dios y 100% hombre. Fue humano. Y se dice la Biblia que se sujetó, se humilló allí al humano, fue agarrado, no hizo como humano, no hizo una cosa de Dios, hizo mucha sanidad y muchas cosas en el nombre y en el poder de Dios, en el que le había enviado. Como podemos hacerlo cualquiera de nosotros, cosas mayores que las que yo he hecho, aquello, el Espíritu Santo ha hecho muchas cosas, y algunos se agarran porque le falta decir de Dios. Pero hay muchas cosas para hacer en aquellos que confían en que es de Dios. Hay mucho poder en Dios. Toda potestad me es dada, dado vosotros. El Evangelio nosotros no sabemos hasta dónde llegaba, el poder de Dios, pero fue dado a Jesús. Y por eso cuando usted lee la genealogía, cuando habla de María y la genealogía, en Marco hay una, en Mateo hay una, en Lucas hay otra. La de María por la tribu de Judá. La de José como humano de la tribu de Judá también José. José de la tribu de Judá. María de la tribu de Judá. Y Dios que Dios tiene por parte de Dios, por la parte humana, por la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá que vino Cristo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y dice, y esto es aún más manifiesto, hay un superlativo, ¿verdad? Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote, ¿de qué tipo dice ahí? Distinto. Nada tiene que ver la ley con la gracia de Dios. La conocemos, la respetamos, ahí está la ley, sabemos que es perfecta, no la desechamos, pero no es para nosotros. Hay alguien que cumplió la ley por nosotros y puso la ley entonces ¿dónde? En nuestros corazones. No está escrita en piedras, y está, aquí la escritura la pasa, miren, aquí al corazón, y la graban aquellos que tengan. A veces tal vez sin conocimiento de la escritura, aunque por la escritura hace cosas que usted dice, ¿y cómo puede hacer eso? ¿De dónde lo aprendió? Del Espíritu de Dios. Me enseñó lo que había.
dice, se levanta un sacerdote distinto, versículo 16, no constituido, la constitución es importante, es lo principal de todo, una constitución, la principal de un país, pero en el sacerdocio, la constitución, ¿cómo está constituido? Dice el versículo 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. No tenía que descender de nadie. Era el mandamiento, así lo constituyó Dios. Para ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví. Si usted no era descendiente de Leví, ni se ocupe del sacerdocio. Pero ahora este es distinto, porque no es constituido conforme a esta descendencia, sino según el poder de qué cosa, de una vida indestructible. Ya no es por descendencia, sino que es uno que vive para cuándo, para qué tiempo vive el Señor. Vive para siempre. Ese es el tiempo que nosotros tenemos. Es lo que predicamos, lo que vivimos. Creemos en alguien que vive para siempre. No tenemos un sacerdote que se va a morir mañana. Por eso yo le pregunto, hermano, en esta mañana, usted, ¿quién es para usted la principal figura religiosa de su vida? Porque usted puede tener y decir, es un hombre por Dios mío, es una persona, es mi pastor, es mi sacerdote. ¿Quién es la figura para usted? Y ese no tiene defectos. Todo aquello va a ver la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Por eso yo digo, si usted me mira a mí, está equivocado. Porque yo no soy sacerdote. Por eso llamamos pastor, mensajero. La gente llama obispo. La palabra obispo es que está sobre otro, que ve por arriba, ¿verdad? Por encima de otro. Es como el que tiene ve más para allá de lo que hay. Hay varias palabras. Anciano, la experiencia, la fe, su conducta. Pero sacerdote, no cabe la palabra sacerdote. Nosotros no llamamos un hombre sacerdote. A mí me cuesta trabajo llamarle sacerdote, ¿verdad? A veces he tenido relaciones con personas de la iglesia católica, con sacerdotes que están. Y cura, no sé si cura, me parece que una cosa media vulgar del juego. Y sacerdote, entonces yo digo, no es sacerdote. Y padre, dice la Biblia que no llame padre a nadie. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Entonces me aprendo el nombre. ¿Cómo usted se llama? Mi nombre, ¿se puede llamar por el nombre o se puede llamar por el nombre? El nombre que le dio. Ahora, este está constituido no conforme a la ley del mandamiento a través de la descendencia, sino dice de una vida indestructible. Y es el que tenemos nosotros por sumo, uno que nadie puede destruir. Por eso cuando usted pone la esperanza en un hombre, cualquiera que sea, si su sacerdote es un líder religioso, político, un día se le va a morir. Se acaba todo lo que había. Pero en Cristo la vida es indestructible. Caen todos los reinos y cae todo el mundo y dice el Señor. Jesús al cual nosotros hemos adorado, en el cual creemos y al cual esperamos. Y dice, hermanos, pues se da testimonio de él, dice aquí en el libro de Hebreos, el verso 17, tú eres sacerdote, ¿para qué tiempo? Para siempre. Para siempre. Salmo 110, verso 4, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote que sería para siempre, según el orden de Melquisedec, ¿quién era? El Señor Jesucristo, ¿no? Quede para siempre. Por eso dice el verso 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de qué cosa. Eso es durísimo, ¿no? Es durísimo para los que creen en la ley. Queda abrogado. ¿Qué cosa quiere decir abrogado? Está desechado, está ya. Abrogado, ¿qué cosa? Ya no tiene el valor. Ya no tiene el valor que tenía. Quedó abrogado. Ahí está, pero ya no tiene valor. No procede exactamente. Dice, queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de qué más? E ineficacia. La palabra ineficacia es negativa, viene de la palabra eficacia. Yo leí un libro de liderazgo, me gustó mucho, ¿verdad? Y hay dos cosas que hace falta en un líder, en una persona. Hace falta
eficiencia y eficacia. Hay líderes que son eficientes, pero no son eficaces. Y usted puede decir, bueno, ¿y qué cosa es la palabra eficacia? Es bueno ser eficiente. Eficiente es la persona, vamos a ponerlo, ¿verdad?, que hace todas las cosas que tiene que hacer, que cumple, que esto, que todo. Vaya, es como un maestro. Se sabe, para ponerle el ejemplo, se sabe de memoria el material que da, lo conoce todo, especial. Llega a la hora, se viste como es, los muchachos en el aula, una conducta, saluda, todo lo perfecto que puede hacer. Pero enseña y enseña, y los muchachos no aprenden nada. Es eficiente en todo, pero ineficaz. Esa es la ley. No crea que la ley no sirve. No. La ley de Dios sería lo ideal. Pero a la hora de hacer, no cambia el corazón del hombre. No cambia la gente. Es apariencia. Tienen mandamientos que no los guardan. Adoran a Dios de labio para afuera. Y no es de corazón sincero. Entonces la ley es a causa de su ineficacia, dice. Tal vez sea eficiente, pero es ineficaz. Y a causa de su debilidad e ineficacia. Pues dice aquí la Biblia, dice así, tremendo, la palabra del Señor. Pues nada perfeccionó la ley. Dígame a quién perfeccionó. El mismo Moisés, ¿cómo terminó la ley? La gente no entiende, ¿verdad? Y dice, si Moisés fue un hombre tan grande, por eso la gente a veces la cultura es algo tremendo. Yo me preguntaba cuando era joven, oye, pero si Moisés fue con Dios tan fiel, si intercedió el pueblo, Moisés no falló en una, fue con Dios, oye, como un día hizo tan, ya lo perdió todo. Qué triste, hermano. Estar viviendo toda la vida ahí perfecto, bien, sin fallar. Y un día comete usted un fallito chiquito. ¿Qué pasó? Esa es la ley justa, de verdad es esa. Esa es la ley justa. Por eso la gente no entiende, dice, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué a Moisés? Si mire que quería entrar y mira, no le concedió eso al Señor. Le dijo, tú vas a ver la tierra de lejos, pues no vas. Oye, yo con esos 100 años se me parte el corazón. Hay que pensar en eso. Y era el hombre que dice que era amigo de Dios. Era siervo de Dios. Si alguien se dice siervo, incondicional a Dios, Moisés. Pero era el representante de para eso está eso. Qué triste, un fallito chiquito. Porque si usted ve eso, usted es el mismo. A veces nosotros queremos ser más justos que Dios. Y a veces usted no entiende por qué Dios hizo eso con Moisés. Si a otra gente fallos mayores se lo permitió. Sin embargo, Moisés, ¿por qué con David el Señor no fue igual? David hizo cosas peores que Moisés. Moisés ahí mira. Ahí no falla una, recto. Hoy un día hizo así, ¡tá! Esa es la ley. ¿No quiere aplicar la ley? Esa es la ley. Pierde la bendición. La gracia es diferente. El amor. Yo estaba leyendo hoy el Salmo 63 y dice el versículo 63, verso 3, dice, misericordia es mayor, es más grande que la vida, es más grande que todo. Si no fuera por la misericordia de Dios, nada fuera de nosotros. Porque si es por la ley, por eso los que se quieren guiar por la ley, los que por la ley justificar, de la gracia de Dios. El día que tú falles una sola, entre todos estamos fallando, porque el hombre, nosotros sabemos comparar con Moisés, por eso nos comparamos con Cristo, sino nosotros con el Señor Jesucristo. Soy hijo de Dios, ¿verdad? No porque sea perfecto, sino porque Dios me ama. Por su gracia, por su perdón. Aquí está, vamos a seguir hablando. Dice el versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos. ¿A quién? A Dios. ¿Cuál era el propósito del sacerdocio? ¿Para qué estaban los sacerdotes? Para acercarnos a quién. ¿Para qué iba la gente al tabernáculo? No iba para un culto con nosotros. ¿Iba para qué? Para acercarse a Dios. Cada vez que había un problema y había una situación difícil, ¿a dónde iba la gente? Al tabernáculo. Y ahí ofrecía, cuando salía perdonado, está por la Biblia, por la acción de gracia, lo que usted había hecho. Salía a renovar. Para eso hizo Dios el templo y el lugar. ¿Para qué? Y entonces, por la cual nos acercamos a Dios. Por eso había gente que te acercaba a Dios.
Por eso cuando usted habla del sacerdote, usted va al sacerdote humano, según lo que tenemos hoy en día, lo que queda, los restos de aquellos sacerdotes, ¿verdad? Y tal vez de los que estén en la ley, usted va y usted le confiesa todo lo que usted está haciendo malo y todo lo que hizo. Y él le dice, usted queda perdonado y con esto y con lo otro. Usted no se va satisfecho y ya perdonado. Porque le parece que le perdonó quién. Dios, no, Dios. Si usted cree un sacerdote, Dios así tiene que estar perdonado. Es alguien que usted cree que lo puede perdonar. Por eso a veces mucha gente viene y se confiesa conmigo. Yo digo, oye, yo no puedo hacer nada. Tiene que ser tú con Dios. ¿Quién es el sacerdote ahora? ¿Quién es el único que nos puede perdonar y sacar de todos los pecados? Es Jesús. Vamos a verlo. Fíjense lo que dice. El verso 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento. Porque para ser sacerdote había un juramento de Dios, aunque la Biblia dice no jurarás, en el caso de Dios, ¿verdad? Es por juramento. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de quién? ¿Sacerdote para cuándo? Para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador, y aquí otro superlativo, de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por eso a mí me gusta llamarle al Antiguo Testamento Antiguo Pacto y al Nuevo Testamento Nuevo Pacto. Está mal llamado eso el Testamento. Para mí, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento está mal llamado. Lo pusieron solo. Porque un testamento, el Nuevo Testamento, cuando usted hace un Nuevo Testamento, el Testamento tiene eso, ¿verdad? ¿Usted cuántas veces se puede testamentar? Si usted lo sabe, sabe de ley. ¿Cuántas veces usted puede testamentar? Ahora yo puedo dejarle mi casa a fulano. Pero cuando me puse bravo con fulano, ¿no entiende? Se la dejo a Mengano, ¿cuántas veces puedo hacer eso? 10 veces. ¿Y cuál es el testamento que vale? El primero no sería mejor, que ustedes también estaban más frescos, pensó. ¿Cuál es el que vale? El último testamento. Porque el último testamento invalida qué cosa. Entonces, si nosotros creemos en el Nuevo Testamento, creemos que el Antiguo Testamento está como invalidado, y a veces parece algo de eso. Pero yo no creo eso. Yo creo que Dios hizo un pacto con Israel. Por eso, antiguo pacto. Antiguo pacto. ¿Es con quién? Todo el libro del Antiguo Testamento. Con Israel. Son leyes para Israel. Yo creo que un israelita tiene que cumplir todo lo que diga el Antiguo Testamento. Y aun cuando se convierte, y algunos dicen, bueno, se convirtió, era israelita, el nuevo pacto de la gracia, para él también está el Antiguo Testamento. Y puede ser que no pueda comer este animal, no pueda comer el otro, porque es israelita, del pueblo de Dios. Pero ya para nosotros no está eso. Hoy algunos del nuevo pacto, quieren practicar el antiguo. Y las cosas de él que no conocen ni de la ley de Dios siquiera muchas veces. Y se meten a entender. Y el nuevo pacto, creo, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, un pacto es con Dios, con los gentiles, con todos aquellos que en el mundo entero crean en el Señor Jesucristo. Es un nuevo pacto. Yo no creo que aquel fue abolido. Por eso no creo que Israel ha sido desechado. Como algunos creen, Israel ha sido desechado. No, para nada. Todavía siguen circuncidándose conforme al antiguo pacto, todavía siguen guardando la ley, todavía siguen sabiendo de qué tribu son, todavía siguen manifestando a Dios a la manera de ellos. Porque el único que se para en las Naciones Unidas a hablar de Dios es Benjamín Netanyahu. Que hablan su pueblo, su procedencia, glorifican a Dios, exaltan a Dios. Ahí no se comportan como los cristianos. Y no son buenos para nada, pero son el pueblo de Dios. Dice, ¿por qué los israelitas si son tan malos, Dios? Yo le digo, si usted tiene hijos que no sirven para nada, son malos, asesinos, son sus hijos. Usted no deja que nadie los toque ni abuse de ellos. Usted sí, pero nadie más. Y Dios los ha llevado ahí muy lejos, pero nadie más puede tocarlo. Dios no se lo permite a nadie más. Por eso todos los que se levantan contra ellos son destruidos. Está ahí en la Biblia. Palabra de Dios, que no la puedes echar. Aunque hablen los hombres, la gente, todo lo que quiera hablar. El pueblo de Dios, el pueblo de Dios.
que sea como sea. Son su gente, nosotros somos sus hijos. Usted podrá decir, sí, pero tiene mis problemas, mis cosas, pero soy hijo de Dios. El hijo de fulano, un bandolero, pero es el hijo de fulano. El padre nunca se va a avergonzar de él. Y si se avergüenza, sigue siendo su hijo. Entonces, hermanos, dice de esto, ¿verdad? Así que esto no fue hecho sin juramento, porque dice aquí, juró el Señor, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está en el versículo 22. Por tanto, Jesús fue hecho fiador. Jesús fue hecho fiador. ¿De qué cosa? De un mejor pacto. Por eso le expliqué pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay un pacto en Jesús, que no es el pacto del Antiguo Testamento. No es el pacto de la ley de Moisés. No es el pacto de los sacerdotes por la descendencia de Leví. Porque debían seguir adorando sacerdotes según la descendencia. Y eso se llama la ley. La ley llega a creer en hombres que pueden ser, ¿verdad? Bueno, también puesto. ¿Qué perfecto hay? ¿Qué perfección hay en algún hombre? Si no es la perfección de Dios. Y dice el verso 23. Y los otros sacerdotes del pacto de Leví llegaron a ser ¿cuántos? Muchos. ¿Debido a qué cosa, hermano? De que por la muerte no podían continuar. Cuando se moría el sacerdote o el sumo sacerdote que empezaba, había que empezar con otro. Ahora lo vimos en la Iglesia Católica cuando murió el Papa, ¿verdad? Se murió el Papa, se murió el Papa. Buscaron otro montante, constituido por Dios. Pero son los sacerdotes. Los apóstoles hicieron algo que fue tremendo, ¿verdad? Cuando Judas traicionó al Señor y de los 12, Judas, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los apóstoles? Este es el capítulo 2 de Hechos. Nombraron a otro, echaron suerte y vamos a nombrar. Los apóstoles nombraron a otros apóstoles. ¿A quién nombraron? Eran dos, echaron suerte por dos, los dos que habían estado. Me reunían las características de un apóstol, porque habían estado con el Señor desde que comenzó el bautismo de Juan. Y habían estado ahí continuos. Ahí sabemos que había gente con Cristo desde antes. Y estos dos, Matías y el otro, echaron suerte. Yo no sé si le dieron vuelta una botella, se vieron dos papelitos a ver cuál de Dios estaba. Y salió, ¿quién salió? Matías. Yo siempre me acuerdo que salió Matías de los dos. Porque me acuerdo de Matías Pérez aquí, ¿verdad? Que salió a volar y nunca más se vio. Y ese Matías lo nombraron. ¿Y cuándo vuelve a aparecer Matías en la Biblia? Nunca más. Porque fue una elección de apóstoles. Los apóstoles no eligen apóstoles. El apóstol lo elige Dios, lo elegía Cristo. ¿Quién fue el apóstol que sustituyó a Judas? Pablo. Porque no sabe Pablo. Con un abortivo, el último a toda hora. Y camina a Damasco y Saulo, y va a ser la otro apóstol. Saulo está. Pero el que eligieron los apóstoles no sirvió para Dios. Por eso yo digo que todos los apóstoles que hoy en día son mentirosos, todos. Cada que alguien diga yo soy apóstol, es un mentiroso. Sea de la iglesia que sea y predique donde predique, porque los apóstoles los elige Dios. No los eligen los hombres. Entonces declara apóstol. Soy apóstol. Tengo con Dios, el apóstol tiene comunicación directa con el Señor. No se le va a dar conexión nunca. Ahí está. Por eso manda a él, manda a aquel, manda a otro. El único es Jesucristo. Profeta de los apóstoles, Señor Jesús. Ahora bien, dice la palabra del Señor hablando sobre este sacerdocio, que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece, ¿por qué tiempo? Para siempre, tiene un sacerdocio. ¿De qué tipo? Inmutable. ¿De qué cosa inmutable? Inmutable. Mire, cuando estaba el sacerdote anterior, todo era muy bueno, este era santo, este era bueno, este era tal. Cuando estaba Elías había problemas, los hijos de Elías. Cuando llegó Samuel, ¿cambió las cosas o no cambió las cosas? Cambió las cosas. A veces cambiaban para bien y a veces cambiaban para mal. Eso pasa con todos los líderes. Todo liderazgo en la iglesia, en el mundo, donde quiera que esté el trabajo. Cuando está el líder ahí, cambia. ¿Qué pasó? Por eso cuando usted pone la confianza en un hombre, le quitan a ese hombre, ponen a otro, la cosa se pone más mala. Porque ese no es inmutable. ¿Qué hombre es inmutable? ¿O qué sacerdocio humano es inmutable? ¿Qué ministerio humano es inmutable? Hoy comienza bien y ya mañana está mal.
Pero Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy. Sí. Si hay algo grande en Dios es que es inmutable. Es una característica de Dios. Por eso a la gente le gusta tanto las características, los muñequitos y las películas de los mutantes. Para mí es la basura más grande que hay. Pero usted ve que todo lo que hay de mutantes, usted no ve que la gente se los muchachos son de los mutantes, porque cambian de aquí para allá, o sea, son mutantes. ¿Qué cosa es mutante? Y eso es lo que más le gusta a la gente bendita. Para mí eso es diabólico, hermano, se lo digo. Porque todo cambio, ¿verdad? Toda cosa para mal. De Dios no viene del diablo. Pero eran inmutables, perdón, eran mutables los sacerdotes que había. El sacerdocio era mutable. Cuando moría uno, mire, la gente deseaba que el sumo sacerdote se muriera en el Antiguo Testamento. Yo no sé si usted sabe, son cosas a veces que le comparto el Antiguo Testamento, no está en el mensaje, pero me viene a la mente. Cuando estaban los que tenían problemas, que habían matado a alguien sin querer, pero no se tenía bien claro la idea, ¿a dónde tenían que irse? Había unas ciudades que se llamaban ciudades de refugio, y ahí tenía que vivir usted ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenía que estar ahí metido? Hasta que muriera el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no se moría, usted se quedaba toda la vida metido ahí en esa ciudad. De ahí no podía salir, porque si salía, entonces se hacía culpable, mataba. Usted dice que no era culpable, los ancianos entendieron que no era culpable, no había evidencia, no se podía saber bien, le quedaba en la duda a la ciudad de refugio. Para seguirte con vida, la ley de Dios es tremenda. Una oportunidad más. Y ahí no podía salir usted ¿hasta cuándo? Yo me imagino que esa gente siempre estaba rogando que se muriera el sumo sacerdote. Hoy si se acaba de morir el viejo este para nosotros salir de ahí. Porque se moría. Pero con Cristo, hermano, no se puede hacer eso. Porque él, ¿qué cosa es? Permanece para cuándo? Para siempre. No hay cambio. Entonces, dice el versículo 25, hablando el 24 más, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar. ¿Por qué tiempo? Me gusta mucho eso. ¿A quién? A los que por él se acercan. Los salva. ¿Por qué tiempo? Hay muchos que están equivocados en la salvación. Algunos creen que la salvación, y hay iglesia cristiana, evangélica, todo, pero la salvación se salva, usted la tiene, pero la pidió. Si volvió a portarse bien, la recibió. Portó mal, la perdió. Volvió a portarse bien, a ir a la iglesia, la recibió. Usted nunca ha sido salvo, usted es salvo. Yo creo en la salvación por siempre. Cuando viene de Dios. Cuando viene del hombre, que es un acto que usted hace y trata de portarse bien, eso se llama religión. Y atiende una conducta y se viste de bonito y habla, deja de decir palabras feas. Pues hay mucha gente que lo hace. Usted tiene una conducta perfecta. Pero cuando usted no sea salvo, la salvación es por la gracia de Dios. Yo no creo que Dios salve a una persona hoy y mañana. Por eso cuando el salvo, los salvos se llaman. ¿Cuál es el nombre que reciben los salvos? ¿Cuál es el nombre? ¿De qué iglesia es el nombre que reciben los salvos? Los salvos en Cristo, ¿qué nombre reciben? ¿Qué título se nos da a los salvos? ¿Qué nombre? ¿Usted no se sabe el nombre de los salvos? ¿Qué cosa usted? ¿Hijo de quién? De Dios. Y cuando usted tiene un hijo, si se porta bien, es su hijo. Pero si se porta mal, usted se echa como un hijo. Yo pienso, ¿verdad? Y a veces los hijos de Dios andan mal. Y se portan mal. Y no parecen ni siquiera hijos de Dios, pero lo son. Porque algunos creen que van al cielo por la conducta. Entonces la obra no es por gracia, es por obra. Es porque yo me porto bien, es porque yo voy a la iglesia, es porque yo diezmo, es porque yo amo a todos los hermanos, los visito, oro, me tiro de rodillas para orar, leo la Biblia, todo. Voy al cielo. Siempre he dicho, hermano, no para quitarle la fe, porque el que conoce a Dios de verdad lo ama. Y le sirve, y le sigue. Pero usted puede ahora tirarse de rodillas, con la Biblia delante, orar y seguir leer la Biblia hasta que el Señor venga y no va al cielo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va al cielo.
puede haber conocido el amor de Dios, poner a Cristo en su corazón. Ahora, puede ser que se aparte, que se aleje. Está mal usted, pero la convicción nunca la pierde. Cuando un hijo desobedece a sus padres y hace lo que da la gana y se vuelve un hijo rebelde, pierde la condición. ¿Pero qué le pasa, hermano? ¿Le irá bien? No, bien no le va. Los hijos rebeldes y contumaces, a veces están muriendo. Tal vez pueda ser muy fuerte lo que usted dice, puede ser, pero eso es lo que creo yo de la gracia de Dios. Yo no creo que voy al cielo por mi conducta. Hicimos al cristiano. Me convertí cuando tenía 14 años y he servido al Señor y he sido fiel, pero no voy al cielo por nada. Nunca creí. Voy por lo que Él hizo. Entonces, todo lo que hace, ¿por qué lo hace? Porque lo amo. El amor de Cristo me constriñe, me inspira. Cuando usted ama a una persona, ¿qué quiere usted para esa persona? Lo mejor, si le va a dar algo, que le da. Si usted lo ama de verdad, ¿qué usted le da? Por eso no me pesa estar en la casa de Dios, servir a Dios, vivir para Dios, porque lo amo. Ahora, si no lo ama, si fuera por mi conducta, ay Señor, no estoy pecando hoy. Pero tú sabes, Padre, que hace falta. Señor, tú me entiendes, amigo. La gente habla con Dios como si Dios fuera un muñeco. Una cosa, ¿verdad? Si me sanas a mi hijo y lo haces, mire, yo voy caminando de aquí a allá, como si el Señor le interesara lo que tú le vas a dar. Negocio con Dios. Cuando tiene problemas, quiere hacer el negocio a Dios. Porque no lo conoce, ¿verdad? Ahora, cuando usted tiene problemas, usted le dice, Señor, yo soy tu hijo. Yo he sido desobediente. Yo me he portado mal contigo. Yo no te serví, pero te pido, ¿verdad? ¿Qué cosa hace el padre, hermano, cuando un hijo viene? Cuando vino el hijo pródigo, usted se acuerda. Cuando vino el hijo pródigo, fue su hijo. Que lo desperdició todo con ramera, garoda. Fíjense que el otro se puso bravo, que era por la ley, por la conducta, que andaba por ahí, el que no le fallaba al padre, le dijo, yo te contigo, tú entiendes. Y ahora vas a matar lo mejor que tiene y hacerlo. Esa es la gracia de Dios. Lo que no entienden los de la ley, era un sacerdocio. Y dice aquí, hermano, en el capítulo 7, salta la Biblia. Dice, por lo cual, versículo 25, puede también salvar. Y grave esa palabra, ¿verdad? Yo siempre digo, sácalo por cadena perpetua. La palabra perpetua en la Biblia, o perpetuamente, cada vez que aparezca en la Biblia, usted acuérdese cadena perpetua. ¿Para cuándo es? Puede ser que sea librado, pero dice, puede también salvar, porque eso no podían hacer los sacerdotes de Levítico, no lo pueden hacer. Usted era el que tenía que ir con la ofrenda y con todas las cosas, pero ahora puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre vive, ¿para qué? Ceder por ellos. Donde quiera que usted esté metido, ahí dice Jesús, ¿verdad? Dice, ese es mi hijo. Dice el libro Apocalipsis, otro libro, que está a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Intercediendo por qué? Una cosa tan linda, ¿verdad? No importa cómo nos estamos portando, pero dice, oye, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y el diablo vaya a acusarlo, pero tú viste lo que hizo el hijo tuyo. Tú viste eso, lo que hizo. ¿Cómo se acuerda? Oye, si ese de ti no se acuerda, no importa. Sigue siendo mi hijo. Ese es el grande amor de Dios. Qué difícil entender eso. Yo pienso que usted lo tiene. Es muy difícil entender el amor de Dios. La condición de hijo es hija. No se pierde. Me pueden decir en la iglesia, un pastor o cualquiera le puede decir, sigue portándote así, que no va a ir al cielo. A veces le decimos a los niños, ¿verdad? Yo decía, porque mi mamá me enseñó eso, decía, oye, si te porta mal, Dios, ten cuidado, porque los niños malcriados, Dios no le gusta y esto, bro. Estamos enseñando que se lo van a ganar por acción, se van a ganar a Dios. No, los niños son de Dios, se porten como se porten. Ojalá que puedan conocer al Señor, pero no es por conducta, no es por obra, no es por lo que usted haga. Por eso algunos piensan, como hice esto para Dios, hoy fui a la iglesia, a mí me parece que hoy Dios me va a bendecir mucho a mí. Bueno, Él te ama y te va a bendecir siempre. No es el que pierde cuando está cerca de Dios. Porque Él vive siempre para interceder. Por eso hay muchas personas, a veces yo lo oigo, y digo, chicos, ¿serán hijos de Dios o no serán? Se sentirán. Porque a veces, ay Señor, permítenos que podamos ser fieles hasta el final. Ay Señor, que yo no me aparte. Ay Señor.
Yo digo, no puedo hacer eso, porque yo soy hijo. Yo nunca he tenido esa mentalidad, no he podido asegurar eso en mi mente, hermano. Porque yo creo que de un día nací en Cristo Jesús, tenía 14 años, he sido al Señor, ahí fiel. ¿Qué cosa es ser fiel? Amarle siempre, aunque no me he portado bien siempre, no he hecho todo lo que dice, pero ahí amo al Señor. El hombre hay que haga bien nunca, porque sabe Dios eso, por eso vino Cristo, que hay un sacerdote, para eso está Él, para interceder por nosotros cada día. Dice que intercede, viviendo para interceder por ellos. Y dice el versículo 26, oiga esto, porque tal sumo sacerdote, ¿qué cosa? Nos convenía. De aquellos otros, la gente antiguamente en la ley, hermano, a la larga, había una falta de porque usted decía, este sacerdote, este sumo sacerdote es más sinvergüenza que yo. Y este sumo sacerdote, los hijos de él son peor que los míos. Y mira, el sumo sacerdote. Usted podía decir de aquellos sumos sacerdotes. Por eso, cuando usted ve a un pastor como un sacerdote, Dios te está perdiendo ya. Es un proclamador de la Biblia. Todos nosotros somos sacerdotes, dice la Biblia, si usted no sabe. Yo no voy a hablar de eso porque no estoy hablando del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, hay un solo sumo sacerdote. Había un solo sumo sacerdote. Cuando moría ese sumo sacerdote, la responsabilidad que tenía mayor entre todas, tenía muchas, y dirigía a todos los otros sacerdotes, pero sobre todo era entrar al lugar santísimo. ¿Cada qué tiempo? Una vez al año. Entraba al lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí, nadie. Había un velo que nadie podía entrar. Y él entraba y lo amarraban con una soguita, ¿vio? ¿Por qué lo amarraban con una soga? Porque si se presentaba delante de Dios, allá mismo Dios lo hacía ¡ra! No, todo entraba, yo me imagino cuando el sumo sacerdote entraba temblando en el lugar santísimo. Estaba temblando delante de Dios. Ahí mismo Dios puede decirle, aquí con todo, ¡pam! Te va. Entonces lo metían con una soga para si viniera. A veces lo tocaba y el hombre decía, espérate que todavía estoy orando, ¿no? Pero si oraba y no había nada, salga lo que está muerto. No se conoce ningún caso. Pero entraban con temor. Porque el hombre hay que ver. Y por la misericordia. Y entraban para ofrecer por él, por una vez al año. Este es un sacerdote que tenemos nosotros. Cada qué tiempo tiene que entrar al lugar santísimo. Por eso es cuando la cruz, hermano, ¿qué hizo el Señor? Rompió el velo. Cuando la muerte de Jesús se rompió el velo del templo. Porque él, dice la Biblia ahí y hace ese énfasis. Se rompió el velo del templo, el pacto. ¿Y ahora quién puede entrar a la presencia de Dios? Todos nosotros. Yo cuando oro, no sé cuántas horas que hace, ¿verdad? Por eso la gente ora y no sé si ahora yo cuando oro, me parece que voy al trono de Dios, al reino, allá donde está Él. Ya cuando me postro rodillas ahí ante el trono, no lo conozco, ahí por Apocalipsis habla algo cómo será el trono, pero voy ahí, estoy ante un rey. Yo no cierro los ojos, bla, 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 bla. Pero se la haya bautizado. ¿A quién le pide usted? ¿Quién le habla usted? ¿Es alguien real o es alguien imaginario que usted tiene en la mente? Pero y yo digo, oh, ¿y a dónde fue la oración? Habla con una persona. Un Dios que te oye todos los días. Y todo lo que usted le pida, por eso tenemos que hacerlo. Toda la oración, la base de la oración, lo más importante de la oración, no todo lo que usted pida, sino en el nombre de qué. Yo no puedo decir el nombre de mi iglesia, en el nombre de los bautistas, en el nombre, hermano, ¿cómo es ese nombre? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que él es un sumo sacerdote por todas las cosas. Y todo lo que usted pida en el nombre de él, que dice la Escritura. Pero nosotros, hermanos, a veces ignoramos esas cosas, ¿verdad? Ignoramos esas maravillas de este nuevo sacerdote que nosotros tenemos. Nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de quién? De los pecadores y hecho superlativo, más sublime. ¿Qué cosa? Se va a encontrar usted por así. Más sublime de los cielos. Qué grande. Nada compara. Por eso cuando usted compara a un hombre con Cristo, usted va a quedar de los hombres. No te diría eso. De los hombres no puede esperar nada. Una figura religiosa importante para mí no existe. Porque no la hay, todos somos hombres. De pie de barco. A veces yo he dicho, ¿por qué hombres grandes de Dios han caído?
Porque hombres grandes de Dios se han enfermado y han muerto ahí como unos miserables. Por una enfermedad que se queda. Y usted, ay, te queda un rato. ¿Para qué? Para que la gloria sea de quién. Porque la gente estaba mirando a los. A veces cuanto más grande, peor es su término. Y peor es su fin. Para que Dios sea glorificado. Porque usted dice, ¿cómo puede terminar un hombre tan grande así? ¿Cómo puedo darle cáncer? Yo he oído sanadores que han muerto de cáncer. ¿Verdad que sanaban? La gente dice, no, sanaban en el nombre de Dios. Y ellos se murieron de cáncer. Para que la gloria sea de quién. Conozco gente grande que tienen hijos que no pueden. A veces los grandes médicos, los grandes tienen hijos que no pueden curar. Son unos medicazos. Y usted dice, para que la gloria sea de quién. Mire que he conocido grandes médicos, un hijo con problemas, no lo pueden resolver. La gloria es de Él, nada más será. Él es santo, sublime, más sublime que los cielos, dice aquí la Escritura. Y dice que no tiene, oiga esto, necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, como nosotros también, cada día como aquellos sumos sacerdotes, no está hablando de los sacerdotes comunes, los sumos sacerdotes tenían necesidad, como también la tenemos nosotros, cada día de hacer qué cosa, de ofrecer primero sacrificio por quién. ¿Verdad? Por sus propios pecados. Y luego, ¿por qué? A veces nosotros hacemos al revés. A veces nosotros empezamos a decirle a Dios todo lo que hay del fulano. Señor, mira fulano que ha sido así, el otro que sin vergüenza, y después todos hablamos de nosotros. Primero ponte a cuenta tú con Dios. Primero mírate tú con Dios. Primero pídele perdón por tus pecados. Y después, hermano, habla a todos nosotros lo que quieras. Póngase al Señor intercediendo, aunque es Cristo Jesús. Pero luego por lo del pueblo, dice, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a quién. Así que cuántas veces necesita el Señor ofrecer sacrificio por nosotros. Ya lo hizo, cuántas veces. Por eso nosotros no tenemos que traer ni comer, ni paloma, ni ninguna levadura, ni ninguna. Mira que nos libró de cosas. Sin embargo, las otras religiones que todavía siguen por algo del Antiguo Testamento, la gente tiene que ir con algo en las manos para llegar a donde estaba Dios. La ofrenda que nosotros traemos no es una ofrenda de salvación, es de amor, para contribuir a la obra de Dios. Pero no es que sea una ofrenda que es agradable al Señor. Lo que agrada al Señor es nuestro corazón con lo que da. Y usted puede dar todos sus bienes y dar de comer a los pobres. Y si no tiene amor, de nada le sirve. El amor es lo más importante de todas las cosas en nuestra vida. Y entonces, dice, hermanos, y termino con esto, ¿verdad? Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes. Lo está haciendo, ¿verdad? ¿A quién? A débiles hombres. Usted ve el Papa que está en Roma, ¿verdad? Débiles hombres. La gente dice, los defectos tiene esto. No, le va a encontrar 10.000 y 1.000. Lo que hizo y lo que va a hacer. Y lo que no se sabe que ha hecho. Porque ¿qué cosas son? Débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior ¿a qué cosa? A la ley. Hay algunos que quieren seguir la ley. Al Hijo, hecho qué cosa? Perfecto. ¿Para qué tiene? Ahí tenemos. Esa es la figura. Ese sacerdote, si usted lo tiene, es el sacerdote. Ningún otro líder religioso. No tiene que acercarse para nada. Por eso nosotros podemos todos, ¿verdad? Hay un solo mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No ponga a nadie más por el medio. Necesitamos un sacerdote. Todos necesitamos un sacerdote para acercarnos a Dios. Dios puso eso. Necesita a alguien. Por eso la gente se acerca a Dios a través de alguien, a través de un pastor, a través de una iglesia, a través de un padre, a través de alguna figura que usted tiene, hasta que usted conoce al que es inmutable, al que es para siempre, que es Jesús. Ya no necesita ningún sacerdote. Acabo de decir como le dijeron a la samaritana, ¿verdad? Ya no creemos en Él por lo que tú nos dijiste. Nosotros creemos porque le hemos conocido directamente. Ya nuestra fe no está basada en la fe de hombre. Eso cuando usted crece en Jesús. Hay muchas personas cuando empiezan tienen la fe en un hombre, una persona, el que me habló, el que me predicó, en el pastor, el que está, en mi esposa, en mi esposo, en mis padres. Pero cuando usted conoce a Jesucristo,
Yo te lo necesitaba fe de nadie. Yo creo solo en Jesús. Sí, solo al Señor Jesucristo. Qué bueno fuera conocer esto. Termino con un texto, la mitad de la perfección. Gustó porque estaba buscando el sacerdote perfecto ahí en Santiago, capítulo 1, verso 17. Quiero decirle de dónde viene este sacerdote. Y es lo que dice ahí. Después, me gustó este pasaje, lo relacioné con esto que le digo. Este sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que vino para siempre por juramento de Dios, ¿verdad? Dice ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 17. Si alguien no tiene, lo lee ya. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde desciende? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Yo digo, Cristo, ¿dónde vino? De lo alto. Y todo lo que viene de Dios, de arriba, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso hay cosas que vienen de los hombres. Y las podemos tener nosotros, pero se pierden, hermanos, con el tiempo, ¿verdad? Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo don, que es un regalo también perfecto, desciende de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Hay gente que Dios le ha dado un don, le ha dado un talento, a veces de cantar, de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Y se lo quita a Dios por su conducta. Es un don que Dios le da. Canta cuando tiene esa voz. A veces se deben engrandecer con música. Y llegan a creerse que son ellos con mi voz. ¿Quién te dio esa voz, hermano? ¿Quién te dio esa fuerza? ¿Quién te dio ese talento? ¿Quién te dio esa sabiduría? Llegamos a creer, ¿no? Entonces Dios hace buscar a otro más perverso, se quedó ese músico atrás, y se pone triste, y se quita la vida porque pensaba. Era un regalo de Dios. Un don que Dios le vino de lo alto. Te dice, qué lindo canta. Yo no tengo esa voz. Yo cuando oigo cantar, me admiro. Me hubiera gustado cantar, pero no canto. Y digo, ¿qué tiene? ¿De quién lo recibió? Hay gente que desde ahí van a verlo, van a oírlo. Si tiene don de sanidad y si tiene el don que tengas recibido, ¿de dónde? Dios. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Él no cambia, Él no nos quita por conducta, porque somos nosotros los que perdemos, porque Dios hubiera dejado siempre. Tu conducta, tu forma, tu creer, el nuevo glorificado a Él. Gracias a Dios por el sacerdote que nos envió, sumo sacerdote del cielo, Cristo Jesús. Ojalá que usted lo pueda conocer así. Y no tenga su esperanza ni su fe en hombres, sino en el Señor Jesucristo, que para siempre es su misericordia. Y vive para siempre, intercediendo por él. Qué bueno cuando lleguemos al cielo. Incluso tú fallaste en esto, fallaste en aquello, fallaste en lo otro, fallaste. Pero el Señor dice, yo con mi sangre lo he limpiado. Por eso me gusta la palabra justificado de Santiago, perdón, de Romanos. Somos justificados, no somos justos, pero hemos sido justificados. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, por el Señor Jesucristo. Él dice, yo lo declaro justo. No lo somos, pero yo lo declaro. Él es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre así. Y él se le para eso